de la responsabilidad social y la bioseguridad dentro de nuestra organización. Entonces, esto ayer lo había explicado claramente Iván, incluso hizo ejercicios. La idea es arrancar con esta primera fase en mente, que es conocer cuántas personas tengo, cuántas actividades realizo, cuántos servicios doy, qué tipo de interacción tengo con mis clientes, con mis proveedores respecto al servicio o al producto que yo doy y demás, es decir, el entendimiento en principio de la organización. Después, en la segunda parte del día de ayer, habíamos entrado y habíamos visto el reconocimiento de las partes interesadas, es decir, conocer qué es una parte interesada, quiénes conforman las partes interesadas y cuál es nuestra relación con ellos. Para esto, Federico asimismo hizo una matriz que se las enviamos por WhatsApp para que puedan un poco tener ese conocimiento y puedan de alguna manera irse orientando cómo es el tratamiento con las partes interesadas, entendiendo básicamente qué partes interesadas o stakeholders son todas aquellas personas u organizaciones que tienen alguna relación con mi negocio. Entonces, la primera razón de ser, digamos, de un negocio normalmente son los clientes, y esa es una de las partes interesadas. La segunda son nuestros, obviamente, empleados, que son los que hacen el servicio o el producto para los clientes. Y la tercera vendría a ser los proveedores, básicamente, que son quienes nos entregan insumos, quienes nos dan todo lo que necesitamos para poder entregar el servicio. Entonces, estas dos primeras fases, ayer las vimos con Iván Federico. Hago este recuento rápidamente porque la idea es que tengamos presentes esas dos partes, esas dos fases, para entrar a la tercera, que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, me voy directamente a la fase 3. Todo este material van a tener ustedes disponible el día de hoy en la noche. Se los voy a entregar para que puedan, tenerlo y además revisarlo para que puedan hacer la tarea del día de hoy para mañana. Arrancamos entonces con la fase 3. Dice, revisión y mejora de las buenas prácticas en la organización aplicando la responsabilidad social y bioseguridad en tiempos de COVID. Estamos aquí. Esta es la fase 3, que está a su vez dividida en cuatro partes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar directamente. Revisión de el proceso de generación del servicio o producto de la organización. Esta es la primera parte que quiero explicarles hoy. Amparado o haciendo una especie de paraguas, la parte del protocolo de bioseguridad, porque recordemos que todas las organizaciones generan un producto o un servicio para un cliente o un usuario. Entonces, todas las empresas ya manejan una forma de realizar estos productos y o servicios, y a esta forma de realizar estos productos o servicios se les llama procesos. En este momento, lo que vamos a hacer es revisar cómo esos procesos deberían estar amparados por un paraguas de bioseguridad. Entonces, lo que queremos hacer es un protocolo de bioseguridad. Para eso hemos conocido a la organización, para eso tenemos que generar y saber quiénes son nuestros, las partes interesadas. Y ahora estamos dentro ya de la organización tratando de ver cómo nuestros procesos, nuestras actividades se enmarcan dentro de un buen o un adecuado protocolo de bioseguridad. Entonces, el protocolo de bioseguridad, ahorita vamos a pensar que estamos hablando de los procesos inherentes a la producción del bien o del servicio que hace nuestra empresa. Entonces, arrancamos con unas entradas que son las necesidades del cliente. He puesto aquí cliente, hemos puesto paciente, usuario, lo que fuera. Estas son las necesidades de nuestros clientes, en definitiva, son las entradas de nuestros procesos. Después viene el proceso en sí mismo, que es la transformación de estas entradas en las salidas, que son la prestación del servicio o la fabricación de un bien determinado. Y obviamente, aquí viene el lado derecho, las salidas, que son los productos y o servicios que cubren las necesidades de los clientes. Este esquema como tal no es nada nuevo, seguramente para muchas personas, porque es lo que hacemos todos los días. Es decir, si yo voy a generar un producto, yo tengo que ver cuáles son las necesidades de mis clientes, qué es lo que le voy a entregar, cómo fabrico
meto insumos, probablemente ingreso envases, si es una línea de producción, pongo todo lo que son la materia prima, genero una transformación que vendría a ser el proceso y entrego un bien determinado. Pensemos de pronto en un jugo, en una leche, un yogur, en un pastel, o sea, lo que yo haga. Después, si es que fuera un servicio, asimismo, ¿cuál es la relación que tiene las entradas? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? ¿Qué es lo que necesita de alguna manera, mi usuario, quien depende de este servicio? Pensemos en un médico. En este caso, el cliente, la entrada sería mi paciente. O sea, está con alguna dolencia, necesita cubrir algún tipo de resultado médico, etcétera. Entonces, esas son las razones por las cuales yo voy a generar este proceso. Y obviamente al final, ¿qué es lo que necesito? La salida que me da es lo que quiero entregarle a mi paciente en este caso, ¿sí? Todo esto, si ustedes ven acá abajo, como una mejora continua. No sé si es que hay algo están escribiendo en el chat, yo no lo puedo ver, no sé si Iván, Federico me pueden ayudar. Les estaba enviando el archivo. Déjenme ver si es que hay algún otro comentario. No, no hay comentarios todavía. Chévere, ok. Puede Cualquier seguir cosa adelante. me avisan. Que estamos Listo, pendientes. gracias. Entonces, pensando en esto, nuevamente, quiero que cada uno se ponga dentro de su propia organización, dentro de su empresa, dentro de su emprendimiento, qué es lo que yo hago, ¿sí? Y en función de lo que hago, tengo que ver cuáles son las medidas de bioseguridad que debo tomar para poder entregar este bien o este servicio de manera adecuada para cubrir las necesidades de mis clientes. Bien, pensando en lo que acabo de decir, es decir, cómo hago mis actividades de la forma o de la manera más segura posible para que mi producto o mi servicio generen una satisfacción al cliente y no le pongamos de alguna manera en riesgo. Pues para eso existe esta matriz. Matriz de riesgos de procesos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora definir? Hemos definido ya qué hace mi organización, quiénes son las partes interesadas. Ahora quiero definir cuáles son los riesgos dentro de las actividades normales o naturales que hace mi organización o mi empresa todos los días. Entonces, aquí ponemos ejemplos nada más, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice un proceso. Hay un servicio. Este proceso me genera un servicio o un producto. Este proceso me genera unos riesgos. Estos riesgos tienen cierto tipo de niveles y estos niveles hacen o generan ciertas acciones. Obviamente hay que medir con indicadores de esas acciones para ver si es que esas acciones son efectivas o eficaces y obviamente si es que no lo fueran hay que generar las acciones correctivas correspondientes. Para todo esto hay responsables y hay tiempos de ejecución. Básicamente esto es lo que tiene esta matriz, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar el tema de atención médica, por ejemplo, el segundo, ¿ya? Aquí dice, el proceso es la atención médica. Servicio, el servicio que voy a prestar seguramente como consultorio médico, como un doctor, etcétera, especializaciones, un hospital o lo que fuere, es un diagnóstico, ¿cierto? Ese es parte del servicio. Puede ser también un producto. Le voy a entregar una receta médica o un tratamiento, por ejemplo. Después, ¿qué riesgos vienen inherentes a esta atención médica? Entonces, todo lo que utilizo, materiales, insumos, equipo de protección personal, accesos, layout, ascensores, etcétera, todo lo que pueda haber que pueda generar cierto riesgo a la persona que yo voy a atender, que en este caso viene por un diagnóstico, por una receta, por un tratamiento. Después, ¿qué nivel de riesgo voy a tener? A lo mejor el nivel de riesgo sea, en este caso, alto, ¿sí? Pero podría ser medio o bajo, dependiendo. Por ejemplo, de pronto hay otro proceso, como podría ser atención al cliente, que de pronto el riesgo es medio, ¿sí? O directamente bajo. En este caso, de una atención médica, probablemente el riesgo sea alto. Entonces, si el riesgo es alto, ¿qué acciones debo tomar? Acciones inmediatas, acciones con un tiempo determinado o ninguna acción. Si es que el riesgo es muy bajo, probablemente no necesite ninguna acción, pero en este caso yo creo que sí hay acciones inmediatas, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Digamos, si es que el tema es la atención médica, el diagnóstico.
Probablemente dentro de las acciones que yo deba tomar son, al entrar a mi consultorio, primero, lo que ayer ya hablábamos, ¿cierto? De alguna manera, generar agenda, o sea, citas previas. Entonces, una cita por WhatsApp, le confirmo, faltan, no sé, 2 horas para su cita, por favor, confírmeme si viene, etcétera, etcétera. Es decir, tengo ya una aplicación, probablemente un WhatsApp, probablemente una aplicación móvil, etcétera, que me pueda hacer que eso se me vaya cerrando de alguna manera los riesgos que puede tener esta atención a un paciente. Después, ya en el lugar, una vez que me ha confirmado y que va a llegar, eso lo hacían ya desde hace algún tiempo ciertas empresas odontológicas. Ahora probablemente tengan que hacer casi todos los médicos, pero es un buen ejemplo. Digamos que si es que ya me confirma la cita y dice, sí, estoy yendo, estoy en camino. Ok, entonces está ya en camino. ¿Qué tengo que hacer? De por sí debo preparar ciertas cosas. Primero, el acceso. ¿Cómo va a entrar? Bueno, si es que estamos ubicados en un edificio, habrá que tener una coordinación con todas las personas del edificio para que pueda, de alguna manera, ingresar sin mayor afectación a la persona. Entonces, habría que ver, me tocó ir hace unos, ¿qué será? Más o menos un mes, un poco menos de un mes, a un lugar de atención médica. Y por eso puedo poner el ejemplo. Del parqueadero uno accedía directamente al ascensor, pero en el ascensor no había nadie que le indiquen cuántas personas mínimas deberían entrar o máximo debería entrar en un ascensor. No había la señalética adecuada, no había ninguna posibilidad de informarse. Uno tiene que topar para prender el ascensor, tendría que topar con las manos, no había gel, no había ningún dispensador de ninguna clase. Entonces, hay un montón de cosas que creo que se deben tomar en cuenta. ¿Sí? Ahí entramos, sin estábamos nosotros protegidos con las debidas equipo de protección personal, pero no todas las personas estaban así. A lo sumo había gente con mascarilla, otros tal vez con protector facial, otros casi que solo con la mascarilla y mal puesta. Entonces, hay un montón de riesgo inherente a mi servicio, porque no necesariamente el servicio que yo doy, en este caso que estamos del ejemplo, es solamente desde mi consultorio para adentro, porque todo el ambiente bajo el cual accede un cliente a donde mí, depende, de eso depende más bien si va a volver o no. Es decir, la confianza, la fiabilidad que le voy a dar a un cliente en este momento de emergencia sanitaria y mientras dure la pandemia, va a depender mucho del trato que yo le voy a dar y de cómo se sienta al ingresar. Lo mismo va a ser si es que, por ejemplo, yo vendo, digamos, comida en un centro comercial. Igual, cómo están haciendo el ingreso a los centros comerciales, cómo efectivamente la gente se siente al ingresar, si es que tiene o mira objetivamente que tiene todas las seguridades del caso, probablemente puedan volver. Porque de lo contrario va a ser muy complicado que la gente se sienta contenta, arriesgándose, digamos, su salud y obviamente la de su familia. Entonces, claro, ahí está todas las acciones que yo debo tener. Después entra ya a mi consultorio. Y entonces en mi consultorio, ¿qué debo hacer? Probablemente medir la temperatura con estos medidores que son con un disparo, digamos, con pistola, que como una especie de pistola que tienen los medidores ahora de temperatura. Entonces, mido la temperatura, perfecto. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? No sé, para los pies, ¿cómo se llaman estos? Son una especie de planchas donde están los desinfectantes. ¿Qué tipo de desinfectante voy a utilizar? Eso es muy importante. Hay que saber qué desinfectantes son aptos para las personas, para el ser humano. Hay desinfectantes que son muy buenos para cierto tipo de superficies, aprobados por la FDA, digamos, todos los organismos que están en contra o combatiendo esta pandemia. Pero hay productos que, siendo buenos para superficies o para limpiar o desinfectar superficies, no son adecuados para las personas, para los seres humanos. Entonces, todo eso debo ver. ¿Qué es lo que le voy incluso a rociar? Si voy a tener alcohol gel, si voy a tener solamente alcohol, si voy a tener cualquier tipo de desinfectante a la mano para que la gente pueda utilizar al entrar. Esto es lo básico, digamos. Pero después, dentro del lugar y dependiendo del layout de las instalaciones, el layout entendiéndose como la disposición física que tienen las instalaciones, habría que ver qué puedo hacer para mantener el distanciamiento de los 1,5 metros, de los 2 metros que debe tener las personas dentro de mis instalaciones. Entonces, por eso decíamos, ¿qué pasaría si es que una persona va y, bueno, lo lógico sería que solo vaya el paciente, en este caso.
Pero ¿qué pasaría si es una persona, qué sé yo, de la tercera edad o que necesita cierta ayuda y que requiere forzosamente que otra persona esté ahí acompañándole? Entonces yo debo prever todo lo posible o las posibilidades que puedan existir para yo poder tomar en cuenta y dentro de eso generar mi protocolo, mis actividades, todas las actividades que tienen que hacer cada una de las personas que trabajan conmigo. Bien, una vez que se han definido todas estas acciones, ¿no es cierto? Se tienen que medir con indicadores su eficiencia. Todos los procesos, todas las actividades tienen que ser medidas o medibles. Si no sucede esto, si no se miden las acciones que uno hace, si no se miden las actividades que uno realiza, pues simplemente se pierde el control de estas actividades. Y cuando se pierde el control, uno no sabe si efectivamente están siendo adecuadas las acciones que se han tomado como para poder evitar el contagio dentro de esta pandemia. Entonces, por eso se tienen que definir dos tipos de indicadores. Unos que son de eficacia y otro que sea de eficiencia. ¿Qué es de eficacia? Eficacia es el cumplimiento de las acciones o del objetivo para el cual se diseñaron las acciones. Entonces, vamos en el mismo ejemplo. Si es que la acción era desinfectar a la persona, digamos, antes de ingresar al consultorio en este caso. Tengo que medir si efectivamente se logró desinfectar todo. O sea, si siempre se le desinfectó. Puede ser, me tocó ver en un centro comercial en estos días, había gente que sí pasaban, yo pasé y todos pasábamos de alguna manera, pero había otras personas que de alguna forma, no sé por qué, en un descuido no fue desinfectado. Los zapatos no le tomaron la temperatura, pero pasó. Entonces hay que medir, hay que saber si es que efectivamente esas acciones fueron las adecuadas y si es que se cumplió el objetivo. Esto es de eficacia, cumplimiento de los objetivos planteados. Entonces el objetivo era desinfección, ok, ese se cumplió, sí o no. Eso habría que ver y cuántos sí y cuántos no. Entonces en función de eso se pueden tomar ciertas medidas o acciones correctivas. El otro tipo de indicadores Mira, que se deben... mira, qué hermoso. Ahí se coló. Mira, genial. Está súper sacadito. Parece que alguien ingresó. Bueno, seguimos. Sí, por favor, sigamos, Mauricio. Me van avisando, gracias. Ok, entonces, bueno, finalmente, esos serían los indicadores de eficacia. Ahora, los indicadores de eficiencia. Los de eficiencia, en cambio, son los que me indican a sí mismo o me permiten medir si las acciones tomadas fueron las más adecuadas en cuanto al uso de los recursos que tengo disponibles. Entonces, para hacer esto en palabras mucho más sencillas, si yo necesito hacer que mi servicio tenga todas las medidas de bioseguridad en cuanto a, por ejemplo, digamos que soy un traumatólogo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un traumatólogo que tiene que estar topándole en los brazos, que tiene que estar haciéndole cierto tipo de manipulación corporal a la persona cuando llega para que le pueda revisar dónde le duele, si le duele los hombros, no sé, los brazos, etcétera. Entonces, tengo que saber que si estoy utilizando adecuadamente, por ejemplo, los guantes, ¿sí? Como doctor. Si es que, o probablemente el doctor diga, no, yo no voy a ser quien haga ese tipo de análisis, sino directamente vamos a sacar unas placas, por ejemplo. Entonces, eso tiene un costo. Es decir, si ven, si hay que ser lo más adecuado en la utilización de los insumos para que, obviamente, el paciente, en este caso, se sienta absolutamente cómodo, absolutamente seguro, pero también no sea desproporcionado los costos. Entonces, para todo eso hay que medir si es que mis acciones, o sea, a lo que yo quiero llegar es que un protocolo de bioseguridad no necesariamente tiene que ser el más costoso posible. O sea, no debería ser la razón de existir de un protocolo digamos, a cuenta de que estoy haciendo un gran protocolo de bioseguridad. Tengo que poner todo lo más costoso para que el cliente al final se siente tan contento que va a volver. Sí, es probable que sí, pero también es muy probable que lo que suceda es que porque es tan costoso ese servicio o tan costoso ese producto, yo lo compré una vez y no lo vuelvo a comprar más. Porque recuerden que tenemos ahorita o estamos entrando en otro tipo de crisis que no solamente es la emergencia sanitaria, sino también la emergencia económica que obviamente estamos ya comenzando a vivir producto de probablemente la emergencia
sanitaria, no solo producto de eso, pero que eso ha ahondado la crisis que ya un poco existía. Entonces, todo esto es lo que se tiene que analizar con los indicadores, la eficacia y la eficiencia de las acciones tomadas. Una vez que tenemos estos indicadores, podemos, en función del resultado, generar acciones correctivas si es que fuera necesario. Entonces, una vez que generamos las acciones correctivas, nosotros lo que podemos hacer es, evidentemente, generar los responsables, quienes van a hacerse cargo de las acciones primarias y de las acciones correctivas, ¿sí? Tenemos que saber quién, un empleado, el dueño, a lo mejor son acciones que corresponden al cliente. El otro día conversábamos con alguien y decía, bueno, para hacer una cita médica, que es un ejemplo que estamos tomando, decía, bueno, tiene que asegurarse que va a venir, a qué hora va a llegar, tiene que estar 10 minutos antes, después ingresa solamente la persona, sabe que solamente puede venir el paciente, no puede venir con nadie más. Además, su cita es programada por 30 minutos y por tanto usted llega en 30 minutos y sale, o sea, no puede quedarse. Es decir, hay cosas que también el cliente o el usuario o el paciente, como le queramos llamar, tiene cierta responsabilidad. Pero obviamente eso hay que informar y eso hay que decirlo. Para eso, después de esta parte, la fase 3, entrará Oscar y nos explicará cómo es la mejor manera para poder comunicar. Pero bien, eso entra en la fase 4. Entonces, necesitamos saber responsables y necesitamos saber el tiempo de ejecución de estas acciones. Hay acciones que probablemente necesiten días o semanas para ejecutarse. Por ejemplo, si estamos hablando de un cambio de infraestructura. Hoy, actualmente, con todas las disposiciones que han dado y los famosos semáforos, amarillo, verde, rojo, en este momento en Quito, que estamos en semáforo amarillo, hay la disposición del COE nacional, de las autoridades, de que se tenga que usar, me parece que es hasta el 50% del aforo, en lo que sería restaurantes, cafeterías. Me corrigen si estoy equivocado, pero entiendo que es el 50% del aforo. Si es que es así, yo tengo que hacer ciertas adecuaciones para que mi aforo pueda cumplir con, o sea, con el porcentaje que me están permitiendo. ¿A qué me voy con ciertas adecuaciones? Por ejemplo, he visto en algunos locales en los que las mesas, ¿no es cierto?, les hacen más, les separan más y por tanto tengo que guardar algunas mesas porque obviamente ya no puedo usar el 100%. ¿Eso dónde debo poner? Tengo que llevar a una bodega, o sea, tengo que buscar un espacio, ¿sí? Todo esto son las adaptaciones de la infraestructura a las que estoy haciendo referencia. Eso probablemente me lleve algunos días, tal vez un poco más, buscar dónde poner, no sé, si soy una cadena grande, bueno, eso es más fácil, pero cuando hablamos de negocios más pequeños, cuando hablamos de negocios de 4 o 5, digamos, de espacio para 10, 15 usuarios, una pequeña cafetería, un pequeño lugar que hace almuerzos, por ejemplo, o ese tipo de locales, obviamente va a ser un poco más complicado buscar incluso dónde poner, podrías llevar a la casa del dueño, etcétera, siempre hay esas posibilidades, pero nuevamente es un tema de planificación y de revisar qué tengo que hacer con eso. Eso por un lado. Por otro lado, también en los locales, digamos, comerciales, ¿sí? Ahora se han dado en poner una barrera que uno no puede pasar y que está bien. Entonces, los dependientes del local, los empleados del local, le atienden a uno en esta barrera. Entonces, eso a veces es fácil, se pone una mesa y listo, a veces habrá que hacer algún tipo de adecuación y demás, es decir, siempre va a haber que mover algo, que hacer algún tipo de adaptación. Entonces, claro, otra es obviamente la parte de la propaganda, de los adhesivos, las distancias que ponen en el piso, todo ese tipo de rotulación, ¿sí? Toma un tiempo mandar a hacer, toma un tiempo pegar, toma un tiempo en qué materia se hace, cuánto cuesta, es decir, todo eso toma un tiempo y tiene un costo. Todas esas adecuaciones hay que, de alguna manera, hacerlas para poder cumplir con esta fase. Entonces, aquí es donde se debe poner cada uno de los servicios, ¿sí? Por ejemplo, está aquí, hemos hablado del diagnóstico del tema de una atención médica, pero podríamos hablar de un corte de pelo, un corte de cabello. He visto que algunas peluquerías ya están atendiendo, ya están un poco queriendo empezar la atención. No he entrado todavía en ninguna, pero sería de ir y revisar cómo están esos protocolos para ver qué confianza me dan, a ver si yo puedo tranquilamente ir a hacerme atender o definitivamente voy a esperar un poco más, no lo sé.
hemos puesto acá el ejemplo, pero por ejemplo, en corte de cabello, el tema de los materiales, la utilización de los materiales es absolutamente importante. Entonces, se pueden plantear cosas como tener al menos 2 juegos, es decir, 2 tijeras, dos peinillas, 2 cepillos. ¿Para qué? Para que puedan ir desinfectando entre clientes. Entonces, hago el servicio, corto el cabello a un cliente, el manejo de los desechos orgánicos, es decir, de todo el cabello que sale ahí, cómo se va a manejar, lo tengo que limpiar inmediatamente, seguramente tendrá que ser así. Si ven, todo eso, y una vez que yo utilizo esos utensilios, yo cojo y los desinfecto. ¿Qué tiempo debo dejar en desinfectante? Solamente les envío un chorrito de desinfectante, de alcohol y ya está, y vuelvo a usar. O los meto en esas maquinitas que son de UV para que puedan desinfectarse. Y mientras eso sucede, ¿por qué tiempo tiene que estar ahí? No sé, 30 minutos, 15, lo que fuere. Yo tengo otro juego para poder seguir haciendo el trabajo con otro cliente. El tema de atención al cliente, por ejemplo, venta de productos, es interesante, pero ahora se han dado por traer las cosas a los domicilios, ¿no es cierto? Y obviamente, dentro de eso de la entrega a domicilio está básicamente el tema de las fotos. Ya no hay la firma, ¿cierto? Antes se firmaba la recepción de un producto, ¿sí? Ahora muchas veces solo ya le están tomando la foto. Entonces ahí está la demostración de que usted recibió el producto y está bien. Ahí hay menos contacto. Eso es parte ya del procedimiento. Entonces, saber cómo se hacen esas actividades, pero tienen que estar escritas, tiene que dejarse por sentado. En una matriz primero como esta, en donde están todos los riesgos inherentes al servicio, al proceso que yo realizo para generar mi servicio o mi producto, y después ya en un protocolo que también debe estar, o sea, esta es la escritura o levantamiento de los riesgos, y hay un escrito, un Word que les voy a presentar, un documento que les voy a presentar después, en donde ya dejamos por escrito prácticamente los procedimientos que van a convertirse en el protocolo. ¿Sí? Otro ejemplo también está aquí el reparto, que ya les comentaba. Entonces, ¿qué empaque utilizo? Los empaques son los adecuados para que, primero, o sea, siempre pensando en bioseguridad. No estoy pensando si se va a regar o no el producto que estoy enviando, porque ese de pronto es un factor de calidad. Pero pensando en bioseguridad, el empaque que estoy usando eh, es adecuado, cumple con la función de evitar cierto contagio. Eh, Obviamente, entiendo, la mayoría de personas lo que hacemos en las casas nuevamente es desinfectar cuando llegan los productos, pero yo como proveedor del servicio o como quien entrego el producto, yo debo asumir que el usuario no va a desinfectar. Así debería pensar el dueño del negocio. O sea, debería pensar en que probablemente no lo va a hacer y por tanto yo tengo que entregar un producto que prácticamente la persona abra y pueda comer en este caso. Si fuese un libro, abra y lo pueda leer. Si fuese, no sé, lo que fuere, tiene en ese momento, aunque no le desinfecte, aunque no le ponga ningún producto, pues podría utilizarlo. Esa debería ser la lógica de generar estos actividades o estos riesgos que generan ciertas actividades. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir porque la verdad es que no los veo mucho. Ahora sí. No sé si es que hay alguna pregunta respecto de esto. En lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Seguimos entonces. Bien. Continuamos. Bien. Ok. Entonces, a partir, volvemos a este cuadro. Ya hemos visto esta matriz, entonces ya tenemos cómo se definen los riesgos. Bien. Vamos a la propuesta ya del procedimiento. Cuando hablamos de los procedimientos de implementar, para implementar las mejoras de buenas prácticas de la organización. Entonces, estamos hablando de los procedimientos de bioseguridad. Nuevamente hay un esquema muy parecido al anterior de procesos, pero si ustedes se fijan, en esta parte de acá tenemos los riesgos.
Entonces, arrancamos con los riesgos que ya hemos definido y hemos conversado en el cuadro anterior. Decíamos que pueden ser materia prima, pueden ser materiales, el equipo de protección personal. Dentro de los riesgos están los clientes, obviamente, los clientes son parte del riesgo. Están los insumos, que también son parte del riesgo. Están los, déjenme poner solamente, ¿dónde era que se ponía? Opciones, aquí está. Entonces, están los clientes, ¿sí? Que son parte, como decía, a veces los clientes nuestros, en general, cuando van a un local o cuando reciben un servicio o un producto, no somos lo suficientemente disciplinados como para cumplir ciertas normas. Entonces, sí se convierten en un riesgo. Insumos, también, obviamente, las instalaciones de layout, que es lo que te he dicho, incluso todo lo que sería aquí rotulación, etcétera. Todo esto es parte de los riesgos, ¿ok? Bien, después de eso, ¿qué vamos a hacer como medidas de bioseguridad? Entonces, dentro de las medidas de bioseguridad para estos riesgos, debemos considerar ciertas, o sea, aquí están unos ejemplos, pero por supuesto son muchos, pueden ser muchos más. Uno, el equipo de protección personal. Cuando uno va al Supermaxi, por ejemplo, por dar un nombre, se encuentra que todas las personas que trabajan ahí están absolutamente bien equipadas, con mascarilla, con protector facial, con equipos, digamos, ropa adecuada, antifluido, no sé, guantes. No sé si en todos los lugares de estas cadenas estarán así, no lo sé, ojalá sí. No he ido a todos, estuve tal vez en Coral, estuve en Santa María, en algunos he visto que la gente medianamente sí practica y sí tiene adecuado equipo de protección personal. Pero ojalá esto se esté dando en todos. Pero esto es algo que hay que tomar en cuenta. Después, la rotulación. La rotulación para saber cuáles son los lugares más riesgosos dentro de las instalaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la distancia donde deba uno tomar entre persona y persona? Para ingreso a un centro comercial, para ingreso a un local, para recibir incluso un servicio. Debería haber cierto tipo de rotulación y cierto tipo de medidas, sobre todo en las instalaciones de las empresas. Esto sirve mucho para las instalaciones. Oscar ya nos va a dar más detalles sobre esto. Después las indicaciones personales uno a uno también sirven y creo que son las más adecuadas. Cuando uno ingresa a un centro comercial, cuando ingresa a un local, cuando ingresa a un comercio, debe alguien decirle, buenos días, bienvenido, estas son nuestro protocolo de bioseguridad, incluye esto, no, usted no puede pasar, usted tiene que esperar, por favor, estar a 1,5 metros, aquí tenemos alcohol gel, aquí tenemos alcohol, aquí tenemos lo que fuere. Sí, esa es la comunicación, las indicaciones que deben darse. Después, servicios necesarios. ¿Qué servicios yo debo tener? Por ejemplo, hay una cosa que me pareció interesante que parece que ya lo están poniendo en algunas ciudades y eso son estos lavabos de pedal. Entonces, ese es un servicio, por ejemplo, que me parece interesante porque podría ponerse en los centros comerciales y con eso se evitaría de alguna manera el contacto de las manos con el tema de los baños. ¿Sí? En las gasolineras, por ejemplo, podría funcionar súper bien. Si pone un dispensador de jabón líquido junto con uno de estos lavaderos de pedal, perfecto, no hay posibilidad de contagio. O sea, la gente puede cumplir con lavarse las manos, pero además no está en contacto ni con los perillas del lavamanos, ni con, es decir, está casi que mucho menos expuesto a un posible contagio, por ejemplo. Después, el manejo de los desechos, les había ya comentado el tema de los desechos orgánicos en el caso de una peluquería, pero hay otra clase de desechos. Por ejemplo, hay negocios de comida que tienen mucha cantidad de desechos y dentro de los desechos que manejan no deberían estar mezclados, no deberían, digo, porque por procedimiento debería estar, digamos, descrito que no deberían mezclarse los desechos que son de bioseguridad con el resto de desechos que son de producción. Entonces no deberían mezclarse porque hay una contaminación bien complicada cuando van en el destino final de estos desechos. Entonces nadie habla de esto, o muy pocas personas. En realidad no he escuchado a nadie que hable de esto hasta este momento. Pero en realidad, cuando llegan a los lugares de destino final de los desechos, hay un montón de gente que vive producto de estos desechos.
muchas veces incluso están en contacto directo con estos desechos y nadie se preocupa de esas personas, nadie se preocupa qué hacer con estos y mezclamos todos los desechos. Entonces, creo que eso, sobre todo en lugares de producción masiva, debería tomarse en cuenta. Después, anclado a esto, siempre van a ver que se grafica como un proceso, entonces vienen los nuevos modelos de negocio. Para mitigar de alguna manera estos riesgos identificados con estas medidas de bioseguridad definidas, debemos generar nuevos modelos de negocio. Y entonces hablamos de la facturación electrónica. La facturación electrónica debería ser ya una regla en este mundo. Para nuestros países, para todo el mundo prácticamente, pero para las ciudades y para los comercios, yo diría desde pequeños hasta grandes, debería ser ya una obligación. ¿Por qué? Porque hace que se evite el contacto directo con un papel, con la gente, o sea, prácticamente de mano a mano. Entonces, este es una cosa muy importante y obviamente es un nuevo modelo de negocio, es parte de los nuevos modelos, porque muchas empresas todavía no tienen esto. Después, programar citas, que era lo que habíamos dicho. Las citas se pueden programar no solamente para los médicos, se deberían programar para las peluquerías, se deberían programar para, qué sé yo, para las tinturas de cabello, o sea, en general, para todos los servicios que da una peluquería, se pueden generar citas, se pueden agendar para los médicos, se podrían agendar para, bueno, para muchos servicios que todavía, inclusive todavía no están arrancando, se podrían generar. Gimnasios, etcétera, deberían irse programando citas. Para esto, obviamente, podría generarse una aplicación, aplicaciones móviles y, por supuesto, siempre el nuevo modelo de trabajo más idóneo o el que más de moda está en este momento, que es el teletrabajo. Mientras la gente pueda mantenerse en teletrabajo, va a ser mejor por el momento al menos hasta que cambien ciertas condiciones. Y claro, todo esto es una mejora continua. Lo que yo les planteo acá son, digamos, tips, pero esto evidentemente tiene que estar escrito, porque lo que estamos generando en este momento son los procedimientos de bioseguridad que nos tienen que llevar forzosamente hacia los protocolos o hasta nuestro protocolo de bioseguridad. Entonces, ustedes se van dando cuenta que un protocolo no es solamente una lista de cosas que tengamos que hacer, porque, como decía Iván, efectivamente un protocolo se va a convertir en una costumbre, una buena costumbre en su utilización o en su aplicación. Pero no es solamente decir, sí, vamos a utilizar alcohol gel, todas las personas serán medidas, todas las personas tendrán que medir su temperatura, tendrán que tomarse el examen de PCRs, etcétera. No, no necesariamente es una generalidad de cosas, sino, como digo, viendo los riesgos, se tiene que ir evaluando y se tienen que ir generando todos los procedimientos que nos llevarán al protocolo. ¿Okay? Bien, continuamos. Bien, bueno, y aquí ya vamos a ir a un procedimiento. Entonces, yo voy a dejar de compartir aquí un minuto. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta y voy a abrir otro archivo que quiero compartirles. Bien. Bueno, entonces me voy directamente al protocolo, perdón, a un procedimiento. Un procedimiento que básicamente es parte del protocolo. Entonces, si ustedes lo pueden ver aquí, este es un archivo de Word que también se les va a entregar. Y este archivo, lo que, confirmen por favor, Iván, si es que están viendo, Fede. Sí, se ve. Está al aire. Sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, este es un formato, ¿sí? Para un protocolo de bioseguridad. En este caso, como ustedes pueden leer aquí, hay un procedimiento de manejo de materiales, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que ustedes pueden ir poniendo, logo de la empresa se llama tal, son procedimientos de bioseguridad, la versión 1.0, página 1 de 5. Este es el inicio. Después, en esta parte hay un control de historial de cambios. ¿Por qué? Porque en todos los procedimientos debería generarse de alguna manera ciertos cambios. Entonces, este es o actualizaciones. Esta es la versión original y está hecha el 5 de junio del 2020. Y después aquí se irán aumentando los cambios que se hagan. Y vamos al contenido. ¿Qué tiene este procedimiento?
tiene información básica, lineamientos del proceso de este proceso al cual estamos haciendo. Siempre entienda este proceso como el proceso que estamos nosotros desarrollando, que era el de, recuerden aquí, el nombre era de manejo de materiales, ¿no es cierto? Es un manejo de materiales del proceso como tal, lineamientos del proceso, indicadores del proceso y procedimientos, aquí está mal, ya vamos a cambiar el procedimiento del manejo de materiales. Entonces, arrancamos. El manejo de materiales dice la información básica. Bueno, aquí hay un código, estas son formalidades, pero ¿cuál es el propósito? Establecer las actividades necesarias para el correcto manejo y utilización de los materiales, incluyendo la desinfección y almacenamiento, para precautelar la adecuada atención al cliente. Ya, esto, que es una digamos, una definición, digamos, o un propósito muy ulterior o lo que ustedes quieran, esta es la razón de ser de este procedimiento. Y así se lo debería plantear, ¿sí? Como ven, no es complicado, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer como empresa? En este momento quiero establecer todas las actividades que sean necesarias para el manejo y utilización de los materiales. Con esto, incluyendo desinfección y almacenamiento. Es decir, una vez que utilizo, desinfecto y después de eso guardo. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, con eso yo estoy tratando de, como ustedes ven, cerrar toda la posibilidad de que los riesgos me vayan en algún momento a afectar. Riesgos que existen, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el disparador de este procedimiento? Obviamente los materiales utilizados en el desarrollo del servicio. En este caso, hemos puesto un ejemplo, corte de cabello. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, aquí están algunos, tijeras, peinillas, cepillos, etc. Aquí se puede poner todo y en función de qué es lo que yo quiero revisar. Después, ¿cuáles son los productos o servicios de este proceso? Desinfección adecuada. Esto es lo que yo quiero hacer, desinfección. Entonces, necesito aquí, también podría incluso definir qué tipo de desinfectante yo voy a utilizar. Y entonces, pero lo que voy a hacer es básicamente desinfectar adecuadamente estos materiales. ¿Quién es el responsable? El empleado XXX podría ser el señor Juan Piguave, el señor Iván Freire, el señor Federico Bastidas, Mauricio Maldonado, quien fuere. Alguien tendrá que ser el responsable. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que saber si es que se hizo o no. Este procedimiento se cumplió. Tipo de clientes externo, obviamente. Quien recibe este servicio, un corte de cabello es externo, ¿sí? El marco legal, pues las disposiciones del Código Nacional, del Código Provincial, del Ministerio de Salud, Pública, etc. Cualquier disposición que esté inherente. O sea, no hay cosas, como ustedes ven, lamentablemente, este virus es nuevo para todos y además digamos, no tenemos las suficientes disposiciones adecuadas o claras, ni del Código Nacional, ni del Código Provincial, como han visto, casi todas son súper genéricas, porque claro, no podrían poner uno a uno, porque hasta que esto sea desarrollado seguramente ya pasaría la pandemia. Entonces, la idea es que de alguna manera lo que nos ampara legalmente es saber qué nos pueden aportar el Código Nacional, Provincial o el mismo Ministerio de Salud. Bien, después vienen los lineamientos de proceso, entonces dice que el manejo de materiales requiere considerar las siguientes actividades dentro de su proceso. Son apenas 5, pero que son importantes, todas. Primero, mantener los materiales en desinfección por 5 minutos. ¿Ok? Una vez que corté el cabello, como yo les decía, se ponen los materiales en 5 minutos a desinfección. En digamos, en un plato, en un recipiente adecuado con tantos miligramos de desinfectante versus 1 litro o 3 tazas de agua, etcétera, los pongo a desinfectar. Por ejemplo, esa es una forma. ¿Quién lo hace? El empleado tal. Después, secar el material con un paño desechable. Listo, la misma persona. Seguimos. Ingresar los materiales a la máquina de raíz UV, ok, si es que esa es la disposición, eso se tiene que hacer. Guardar los materiales en un lugar adecuado y fresco, ¿sí? Capaz de que no pueda haber contaminación cruzada luego de la utilización o de la desinfección de estos materiales. Y finalmente supervisar el cumplimiento. Ahí sí, ustedes ven acá que dice dueño, jefe o bueno, alguna persona, coordinador, no sé, administrador, que tenga cierto grado de responsabilidad superior a la persona que está ejecutando las primeras 4 actividades. ¿Para qué? Para que pueda revisar y medir el cumplimiento de este procedimiento. Bien. Después, indicadores del proceso. Entonces, aquí decimos los 2 indicadores, eficiencia y eficacia, que era lo que habíamos comentado. En este ejemplo, eficiencia dice tiempo establecido para la desinfección de los materiales versus el número de cortes de cabello. Entonces,
Aquí, como yo les había comentado, en eficiencia se ven los recursos. Entonces, ¿qué tiempo yo me tomo? ¿Sí? Porcentaje de tiempo. ¿Qué tiempo? Puede ser días, puede ser la unidad de medida, puede ser aquí también horas, puede ser minutos, podemos ponerle aquí minutos, lo que fuera, ¿no es cierto? Ya. Después, ¿quién es el responsable? El dueño, el jefe, fuente de datos, fuente de medición, obviamente los datos recabados. ¿Cada cuánto tiempo? Al principio podría ser semanal, podría ser diario. Después, obvio, cuando ya va la gente entendiendo mejor estos protocolos, los puedo ir midiendo mensualmente. De pronto cada 15 días, después mensualmente. Es decir, la idea es que siempre se tenga que tener control de los procedimientos ejecutados. El otro indicador es la eficacia, materiales desinfectados versus el total de materiales usados. Entonces, aquí sí es un porcentaje, obviamente, y claro, nuevamente, ¿se desinfectaron todos los materiales que se usaron? ¿O se desinfectó apenas el 20%? ¿O tal vez el 50%? ¿Y qué pasó? Por eso yo les hablaba de tener 2 juegos, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que aquí es importante darle la vuelta e irlos revisando. Aquí era manejo de materiales. Bueno, y entonces, materiales. Listo. Entonces, procedimientos. Entonces, aquí miren, ¿qué es lo que dice? Disposiciones específicas. Disposiciones específicas. ¿Cuáles son las disposiciones específicas? Las disposiciones específicas son las siguientes. ¿Qué hace el empleado XXX? ¿Ya? Esta persona, Juan Piguave, Mauricio Maldonado, quien fuere, tiene que hacer al menos esto. Al menos. Utilizar al menos 2 juegos de materiales en su lugar de trabajo. Estábamos hablando de una peluquería y yo había visto, seguramente ustedes también, que han venido muchas personas que hacen este servicio de manera tercerizada de alguna forma. Entonces les dan el local en las peluquerías grandes y son personas o venezolanos, cubanos, colombianos, incluso ecuatorianos también, que hacen este servicio. ¿Cómo pueden hacer? Ellos utilizan sus propios materiales. Entonces, yo como dueño o jefe tendría que decir, a ver, al menos deben tener 2 materiales. 2 juegos. ¿Para qué? Para que mientras hacen el uno, después puedan cambiar con el otro mientras le desinfectan. Desinfectar los materiales luego de cada corte de cabello. Mantener en un lugar adecuado los materiales utilizados y desinfectados. Evitar el contacto innecesario de los materiales, salvo para cumplir con la prestación del servicio. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces la gente utiliza los materiales, los desinfecta, pero los vuelve a coger, los vuelve a tomar en sus manos. Esto hace que obviamente mantenga cierto nivel de contaminación cruzada, porque después de eso sus manos no se sabe si están adecuadamente lavadas en ese momento, si están ya desinfectadas o si toparon, no sé, el traje a la persona. Obviamente mientras está cortando el cabello es un tema súper complicado porque está tocándole a la persona y obviamente después puede ser que no esté bien puesta la mascarilla, un montón de cosas pueden pasar, un montón de factores. Entonces, la idea de tener un procedimiento escrito es dejar o evitar las posibilidades de riesgo o cercar las posibilidades de riesgo a la mínima expresión posible. Y eso quiere decir prácticamente revisar todo, si no se puede al 100%, porque nunca se pueden atacar al 100% a los riesgos, pero sí por lo menos tratar de llegar a la mayor cantidad de riesgos posibles y a minimizar los riesgos negativos y a maximizar los riesgos positivos. Esa es la idea en general, tener un procedimiento de bioseguridad, que obviamente, si ustedes ven, este es solamente uno de todos, pero este debería ser parte de los anexos o parte del cuerpo del procedimiento o de los protocolos de bioseguridad de mi negocio. O sea, repito, nuevamente, no entiendo cómo la gente puede decir que tiene protocolos, inclusive aprobados por el COE, dicen que están aprobados, porque lo que han hecho es presentar, no sé si efectivamente les aprueban, pero aprobados cuando es solamente un escrito de 2 hojas en el que dicen voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, listo, voy a hacer desinfección de materiales. Muy bien, chévere, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, el cómo está aquí, en un procedimiento. No es solamente de decir que lo van a hacer y qué van a hacer, sino el cómo, que es lo más importante. Y finalmente, la responsabilidad del dueño o jefe. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues
verificar el cumplimiento del procedimiento de manejo de material. Es decir, él tiene que responsabilizarse de que efectivamente todos los procedimientos, en este caso, todas las actividades para desinfección de los materiales utilizados sean las adecuadas y se estén realizando de acuerdo a lo establecido. Esto básicamente es lo que dice este archivo, ¿sí? Y es la forma en la que nosotros creemos que ya teniendo esto, una vez analizado los riesgos, una vez analizado el entorno de las personas, de nuestra empresa al interior, los stakeholders o las partes interesadas que tienen relación directa con nuestra empresa y con nuestros servicios o productos, más a los riesgos, sumado a los riesgos y sumado a los procesos que nosotros realizamos para generar el producto y o servicio, creo que ahora sí estamos en la capacidad de generar un real protocolo de bioseguridad y no simplemente un sinnúmero de enunciados que lo único que hacen es pretender, para mí, es una especie de engaño, tratando de decir a la gente que están cumpliendo con un protocolo de bioseguridad, cuando lo que en realidad tienen es un listado de actividades. No sé si es que con esto queda claro, les vamos a pasar igual toda la información. Después de esta viene la cuarta etapa, la cuarta fase, que es la comunicación y la mejora continua de este protocolo, que ya prácticamente en este momento ustedes ya tendrían todas las capacidades y las condiciones como para poderlo realizar. Repito, ¿existe alguna duda? Pues encantado de poder atender. Nos Claro, está diciendo una pregunta, Mauricio. ¿Cómo podríamos sacarle provecho al 100% al recurso humano en el protocolo? listo. A ver, Miguel, bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que cuando, a ver, habrían dos formas. La primera sería la utilización de los indicadores que habíamos comentado, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo utilizar el indicador como indicadores de eficiencia, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que el personal esté comprometido 100% con mi protocolo, ¿sí? Obviamente tiene que estar comprometido, no es que si yo quiero, tiene que estar comprometido al 100%, porque al final las personas dentro de la organización son las que interactúan directamente con el protocolo. Entonces, por tanto, deberían estar comprometidos. Hay un montón de formas de ir midiendo esto. Como digo, los indicadores de eficiencia son los que más cercanos tenemos y que es lo que más nos puede dar este nivel de medición. Por ejemplo, pensemos en actividades puntuales. El guardia de seguridad, que es parte del talento humano de la organización, probablemente la recepcionista. Si es que tenemos un tema de caja, la persona que trabaja en caja y que realiza cobranzas. Entonces, a cada uno podemos irle midiendo en su eficiencia, considerando el porcentaje de resoluciones o de utilización del protocolo ha tenido en su área, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ir midiendo cada una de las interacciones de este talento humano, ¿sí? También podríamos hacerlo con un tema general como departamento. Hay empresas que son obviamente más grandes y tienen ya departamentos de talento humano. Entonces, las empresas, los departamentos de talento humano son los encargados o deberían ser los primeros encargados en hacer una capacitación directa del procedimiento y obviamente que esto es lo que ya viene con Oscar, que es la comunicación interna del procedimiento y una vez que esté comunicado los protocolos, hacer una evaluación de estos protocolos. Entonces, recién ahí vamos a poder realmente involucrar a todas las personas, además haciendo entender que el protocolo no es solo por cumplir, sino que eso es lo que realmente es lo que a mí más me preocupa, que los protocolos no están diseñados para tenerlos escritos y ya, sino que son parte de la seguridad que nos genera tanto a los clientes que van a ir a mi organización, como a nosotros como trabajadores y obviamente como seres humanos que además vamos a nuestras casas y llevamos o podríamos llevar incluso el virus a casa. Entonces, básicamente creo que con eso voy respondiendo, no sé si es que queda claro, pero más o menos por ahí debería ser el aprovechamiento que tú dices del 100% del talento humano. Aquí dice Mauricio. Hola a todos, una consulta es de parte de Jonas Vaca Román. Para elaborar el protocolo, ¿sería recomendable formular un comité paritario? Gracias por la pregunta, Jonathan.
Sí, a ver, sería interesante cómo suceden los procedimientos de seguridad y salud laboral, correcto. Sí, sería interesante hacerlo por medio de un comité. Eso sería lo ideal en realidad, porque estamos hablando de empresas medianas o grandes, evidentemente. Entonces, esto sería lo ideal, porque todas las personas que son parte de este comité, de alguna manera tienen ciertas responsabilidades en otras áreas, o normalmente son comités interdisciplinarios e interdepartamentales en las organizaciones. Entonces, obviamente, tienen varias responsabilidades que pueden ayudar con una sinergia y con una visión diferente. Sería lo ideal, repito, pero si estamos hablando de empresas más pequeñas, si estamos hablando de negocios, de emprendimientos, evidentemente deberían ser ciertas decisiones tomadas por los dueños y obviamente consensuadas con el personal que va a trabajar con estos protocolos, ¿no? Tampoco puede ser un tema como decía ayer Iván, no es algo escrito sobre piedra, un protocolo, ni tampoco debe ser una directriz unidireccional, es decir, solamente el dueño, el jefe, da las directrices y los demás cumplen, no funciona así. En la medida en que más consensuado sea el protocolo, va a tener mayores resultados. Y claro, en las empresas medianas y grandes que puedan tener este tipo de comités, pueden servir su aporte con todo ello.